Colombia está viviendo uno de sus procesos más difíciles en los últimos años. Para nadie es mentira que hay muchos grupos criminales en Colombia, unos que tienen delito político como el ELN y otros que no tienen ni la culpa, pero son criminales de alto nivel. Colombia, cómo duele. Cuando llegó el gobierno Petro, gobierno que tengo que dar claro, su política de paz fue de las cosas que a mí más me gustó, porque algo de que yo sí soy defensor es que se tiene que hacer la paz en los territorios y es necesario hacerla. Cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia, su primer proyecto fue nada más y nada menos que el proyecto de ley de paz total. El proyecto de ley de paz total, que además de eso era una ley ordinaria que literalmente organizaba decretos, leyes que ya habían hablado de paz antes. El proyecto de ley, de ley le daba una metodología, unos proyectos, como lo tengo aquí. Este es el proyecto de paz total, Ley 2272 del 2022. Fue su primer proyecto. Y él definió cosas como qué es la seguridad humana, qué es paz total, son principios, son definiciones claras. Y entregó los mecanismos. Entregó los mecanismos que adicionalmente a eso en los planes, en el plan nacional y en el plan de desarrollo, iban a estar también estos mecanismos de paz total para la protección de todo el tema equitativo, de la naturaleza, todo eso. La ley lo constituía así. Y lo decía, tienen que ser de esa manera. Ahora, también se expresó de que iban a haber representantes de gobierno nacional para esos diálogos. Esta política de paz total era la más ambiciosa y es todavía siendo, porque todavía es ley, la más ambiciosa de los últimos, yo creo que de los últimos 30 años. Ambiciosa en todos sus sentidos. Pero algo pasó. Y es que no solamente abrieron los diálogos, sino a paz total le faltó otra cosa. Y fueron dos leyes importantísimas, dos ramitas. Una era sometimiento a la justicia, que fue presentada también en el gobierno en el 2023, pero como no se discutió y como es una ley que modifica una estatutaria, entonces literalmente se cayó por tiempos. No se podía dar ley de sometimiento. Ustedes dirán, ¿qué es ley de sometimiento, Camilo? La ley de sometimiento es una modificación especial para ciertos grupos criminales que no cumplen con algo llamado ante la Acta de los Derechos Humanos el delito político. Sometimiento a la justicia. Ya ha habido aquí en Colombia sometimiento a la justicia. Por ejemplo, la ley de justicia y paz en Colombia, la de los paramilitares, la del acuerdo de paz de los paramilitares, es literalmente el principio del inicio de una ley de sometimiento. Grandes jefes pagaron cárcel, muchos fueron extraditados y se declaraba también las líneas de verdad y no repetición de las cosas. Aquí vienen dos cosas. ¿Por qué el gobierno no las siguió presentando? Porque el gobierno perdió el Congreso, perdió los partidos que eran de gobierno, partidos que le iban a votar todo al gobierno de aquí en adelante. Pero ¿qué pasó? Los perdió por errores claramente de las personas que estaban en las carteras. Sí, aquí puede venir Carolina Corcho, yo siempre lo he dicho, el mayor error fue la reforma a la salud de Carolina Corcho, porque en vez de crear consensos generó disensos, hizo que se apartara el Partido Conservador y el Partido de la U. Personajes como Alejandro Gaviria, el ex, el ex ministro de Educación y de Salud, generó caos dentro del Congreso, al momento de no saber especificar qué era la reforma a la salud. Y así, consecutivamente. Y hay errores que por eso yo nombro a dos personas, y no puedo nombrar a más. Y esto generó una mal sensación, sin contar que la llegada de Velasco tampoco le daba la posibilidad de que ley de sometimiento. En ese momento el exministro Néstor Osuna dijo, ley de sometimiento es importante. Francisco Barbosa dijo, esto es una defecio, ¿cómo es que van a generar un principio de oportunidad colectivo? ¿Y cuánta plata se les va a devolver de toda la plata que tienen? Y consecutivamente. Pero era la única manera de negociar.
Eso fue lo complicado. El gobierno nacional también abre las negociaciones y dice, vamos a armar nada más y nada menos 9 bloques de negociación con diferentes grupos criminales. Tenían el ELN, que comenzó su sexto congreso hablando de que sí querían hablar. Pero es que el ELN tiene una connotación especial. Que a comparación de las guerrillas pasadas como las FARC, el M-19, el Cuentinnamen, de ahí adelante todas ellas, tiene una connotación especial, que esta en vez de ser de un estado central, o sea, basada en un centralismo, es federativa, o sea, cada grupo toma sus decisiones por aparte. Y estos son puntos en los que yo les decía a la gente, es muy complicado hacer que el ELN todos entren en un acuerdo de paz, porque todas sus estructuras son federalistas y piensan diferente y funcionan diferente. Entonces no es lo mismo la estructura del Arauca, la estructura que tienen en el Catatumbo, pero todas funcionan bajo un eje, una secretaría central, pero que no es la que define todas las decisiones, porque al fin y al cabo son federativas. Pues señores, en el calendario, este es el del 2024, pues vamos desde 2022, que fue cuando iniciaron las negociaciones. Es que el gobierno ese 31 de diciembre pide nada más y nada menos que el decreto 2657 del 2022, donde hay el cese al fuego. Entonces el ELN dice, tengo voluntad de paz, me voy a sentar. Eso hizo el ELN. Dijo, tengo voluntad de paz, me voy a sentar. Y el ELN se sentó. Eso fue donde se inició. Ahora, hay otro caso, como el Estado Mayor Central, que es literalmente Iván Mordisco, una persona que nosotros sabemos son disidencias de las FARC, que no nacieron en 2000, que no nacieron en el acuerdo de paz. Se sabía que iban a haber disidencias, pero que el gobierno tenía que fortalecer la institucionalidad y la seguridad de los territorios abandonados. Esto le tocaba a Iván Duque, pero Iván Duque estuvo tan enfocado en destruir el acuerdo de paz que no vio la manera, y aquí va a haber un facto incómodo que no les va a gustar a la gente, pero sí los voy a decir. Iván Duque tuvo la posibilidad de que la derecha siguiera en el poder si él haya hecho bien y haya seguido los acuerdos de paz. Si él no se haya puesto a hacer persecuciones a los firmantes, a no proteger a los firmantes de las masacres que estaban pasando, y adicionalmente a eso, de evitar que las disidencias crecieran y crecieran, no estaríamos hablando. Iván Mordisco dijo, yo no voy a firmar el acuerdo de paz de las FARC, el acuerdo de La Habana. No confío en el gobierno que viene y no confío en este gobierno. Esa alguien es verdad. Y a Mordisco nunca le ha gustado la paz. Es un hombre que ha estado en 3 procesos de paz y a ninguno le ha gustado. Es un asco de persona. Pero prosigo. Pero este hombre dice, en noviembre dice, rechaza hechos violentos en el Putumayo. La disputa de las disidencias de las FARC condujo a la muerte de 18 personas. Y esto comienza, el diálogo también tiene un límite. Comienza esta frase, esto comienza. ¿Por qué? Porque el MC, el Estado Mayor Central, en más o menos del 2022, para que ustedes lo entiendan, tuvo unos hechos. Tuvo unos hechos. Y eso fue, yo les muestro. Tuvo esto, en abril. El gobierno expide el decreto con el cese bilateral con el MC. ¿Qué esto qué es? Esto fue en plena Semana Santa. Esto fue cuando todo el mundo vio a Iván Mordisco salir y decir, Iván Mordisco está vivo. Y en ese momento se me vino a la cabeza cuando Iván Duque dice, hemos dado de baja a Iván Mordisco. Sale en ese momento. Diego Molano intenta justificar que la plata nunca se la dieron, que esa plata nunca la tienen, la recompensa, nada de eso. Este es el punto. También acá. Y veo a Iván Mordisco revive debate sobre su muerte. Aquí fue cuando pasó eso. Y precisamente, Frente 33 de las FARC respalda la paz total. Aquí iniciamos bien. El año iniciaba bien, contundencia. Un gobierno comenzaba de manera solemne y poderosa. Las cosas no son como piensan. Aunque ellos fueron los primeros en tener la voluntad de paz, tampoco estaba la segunda Marquetalia. Sí, el grupo militar
que nace de la persecución de Iván Duque a Jesús Santrich y a Iván Velázquez. Y esos son los puntos en los que yo digo, también el error también es de otro gobierno. Ellos no son una guerrilla tan fuerte, tienen varios municipios, 54, 64 municipios pueden tener en estos momentos, pero es que aquí viene el más poderoso. El ELN y Clan del Golfo se están dando muy parejo. Por ejemplo, tenemos acá precisamente el 31 de diciembre del 2022 el gobierno expide el cese bilateral con el Clan del Golfo o con las autodefensas gaistanistas de Colombia, como lo quieran llamar, Clan del Golfo, para que lo entendamos. Ellos paran ahí. Entonces, hasta aquí ya había iniciado la negociación con los 4 importantes GAOs del país. El EN, que es delito político, que es acuerdo de paz. MSN, que tenían que verificar si tenía delito político lo que había pasado con estas dos, con lo que es una Marquetalia y Estado Mayor Central. Tenían que revisar eso, o si no, iban con el proceso de sometimiento a la justicia. Clan de Golfo, que iba con proceso de sometimiento a la justicia. Esos 4 grupos tenían que sí o sí tener sometimiento a la justicia. Pero ellos dicen también Dios que abrió otros frentes. Y todo el mundo, ¿cómo? Sí, en su momento hay un libro llamado El Mapa Criminal de Colombia, Ariel Ávila, donde él especifica cómo funciona algo llamado en ciencias políticas la tercerización de la criminalidad. La GAO contrataba a una BACRIN y la BACRIN contrataba a una banda delincuencial. Sí, o sea, la tercerización de la criminalidad, como decíamos. Entonces, por ejemplo, el Clan de Golfo contrataba a la oficina de Envigado para hacer ciertas X cosas de la distribución del microtráfico o de varias cosas o varias tareas, y ellos subcontrataban a las bandas delincuenciales, a las pandillas, y eso para generar una tercerización y tener más ganancia. Mente de capitalista, como diría un amigo. Pero en la criminalidad. Entonces ellos dicen, también nos vamos. Entonces también abren la esta con los Pachenca y con las autodefensas conquistadoras de la sierra. Una GAO pequeña, pero que ya estaba teniendo poder en ciertos sectores de la Sierra Nevada y del Valle del Cauca. Escuche. Sigo. Después vienen los combos de Medellín y el Valle Aburrá, donde entró oficina de Envigado, los Camilos, los Paisas, bueno, todas esas estructuras de Medellín y el Valle Aburrá que se necesitaban. Después vienen en la parte de Quibdó, vienen, por ejemplo, los mexicanos, los Locos Yan y el Cartel del Norte de Quibdó. Grupos pequeños, bacrines, que subcontrataban. Después venían el tema de juego. Y sí, por ejemplo aquí, en esta línea estaban los chotas y espartanos, uno que yo pensé que se iba a dar. Pero todo nace de buenas voluntades. Con los chotas y los espartanos, la buena voluntad era que había proyectos de ley de sometimiento y que ellos no iban a pagar todas las cárceles que iban a pagar. Malo hablar. Malo H, señores, como dicen en el valle. Pero así inicia. Ahora, la crisis inicia acá. Se reanudan otra vez los diálogos de Elena en Caracas. Y sigo acá, vuelvo al tema. Vienen varios casos. Por ejemplo, la primera reunión de gobierno con el MC en Caquetá, donde estuvo alias Calarcá, Hermer Tovar y Erika Castro. Por parte del gobierno asiste el comisionado Rueda. Y también están presentes Raúl Rosende de la misión de verificación de Naciones Unidas y Dan Nagoga, embajada de Noruega. Y ahí estaban, todos los frentes estaban, no había lucha. La segunda Marquetalia también estaba ahí. Comisionado Danilo Rueda revela que hay conversaciones con segunda Marquetalia. Inició bien, Paz Total inició muy bien. Clan del Golfo ya había iniciado sus discusiones y tenía ya algo. Se conoce una carta firmada por varios grupos armados manifestando la voluntad de diálogo, luego de que Clan la desmiente. Aquí comenzamos a ver, precisamente el 9 de julio comienza a pasar esto. Sin contar que comienzan las negociaciones con los chotas y los espartanos. Y seguimos. Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Y nos mostraban los más golpes más duros. Por ejemplo, en este punto, las bandas pactan al fin de hechos violentos. Los chotas y los espartanos toman la decisión de decir, no más, papá.
Vamos a sentarnos con el gobierno y vamos a hacer la paz. Vamos a hacer un procedimiento que valga sinceramente la pena. Ahora, seguían avanzando los tiempos y, por ejemplo, aquí se daba, el Ministerio de Defensa anuncia el fin de los bombardeos. Una medida institucional que generó críticas porque era una misión de paz. O sea, no le vamos a dejar el garrote todavía. Dice Iván Velázquez, no vamos a dar garrote. Por ahora vamos a mantener la zanahoria. Mientras ellos se mantengan zanahoria, se mantengan sanos y no cometan delitos o ataques, nosotros vamos a seguir manteniendo la discusión de la paz total. Pero aquí hay otro hecho. El Clan del Golfo decreta un cese unilateral de las hostilidades. Ya aquí teníamos un evento que, además de tener el decreto, ellos también dieron el 7 de agosto del 2022, dieron, lo hicimos, bien hecho por ahí. Después teníamos otro donde marcha en el barrio San Javier para anunciar el cese al juego. La gente de los barrios de Medellín comenzaron a decirle a las bandas delincuenciales, siéntense a hablar con el gobierno. Y esto fue mejorando el sistema. Hubieron más casos. Por ejemplo, el último caso fue que el gobierno expidió el decreto 2660 del 2022 con el cese bilateral con la segunda Marquetalia. Esto ya permitía una sentarse con segunda Marquetalia, sentarse con las disidencias de las FARC para poder hablar de paz. Esto pasó en 2022. Ahora, ya en 2023 la línea cambia. Porque el ELN toma una de sus golpes más duras y dice, bueno, ¿cómo funcionará la plata de nosotros? ¿Por qué? Porque es que nosotros sin plata no vamos a vivir y necesitamos hacer plata. Entonces, en el quinto ciclo cierran con otros acuerdos, entre ellos la creación de las condiciones económicas y financieras para la materialización del Acuerdo de México, donde ahí sale el presidente y lo atacan y dicen que hay que buscar material internacional para financiar los diálogos con el ELN, porque no eran gratis. Entonces el ELN dice, vamos a suspender las retenciones con económicas, o sea, suspendieron los secuestros. Y dijeron, vamos a perder economía, pero el gobierno no lo va a solucionar. Después, el gobierno suspende el cese bilateral con el ELN, mandando para el carajo el cese, y el ELN dijo, listo, papá, yo no nací manco, pero tampoco nací lisiado. Después viene cuando el gobierno declara parar las capturas del Estado Mayor. Entonces Iván Mordisco dice, uy, papi, ya no tengo orden de captura, estoy bien, estoy casual, me encanta esta vaina. Sigo. El MC detendrá las retenciones con fines económicos. Aquí la paz total iba bien, estamos hablando de 2023, iba muy bien, buenas negociaciones, cosas únicas, por ejemplo, la reunión con las bandas del Urabá, todo estaba bien. Después el gobierno confirma que el ELN es responsable del secuestro de Manuel Díaz, el papá de Luis Díaz, de Lucho Díaz. Entonces, cuando hacemos este recuento de la paz, uno dice, venga, pero ustedes dijeron hace unos meses atrás que ustedes no iban a hacer secuestros ni retenciones económicas. ¿Qué pasó ahí? Aquí viene algo que llama otra de la tercerización de la criminalidad. Entonces él dijo, por nosotros no vamos a secuestrar, pero sí vamos a subcontratar bandas criminales para que los secuestren y cobren los secuestros en nuestro nombre. Ellos se llevan una comisión y nosotros nos quedamos con otra comisión. En pocas palabras, tercerizaron la criminalidad de los secuestros. Y eso se evidenció con el secuestro del papá de Luis Díaz. Entonces ahí se demuestra que hubo poca voluntad de ELN. Seguimos. Después viene otra con Estado Mayor. Se instala oficialmente la mesa de diálogo. Hasta aquí íbamos muy bien. Iba avanzando. El gobierno iba haciendo. Reconoce 20 miembros del MCN para los diálogos. Muy bien. Después viene la primera reunión de la mesa en Colombia, que iba creciendo. MCN también. Se frustra la instalación de la mesa en Tibú, norte de Santander. Ya después vamos a hablar de todo este tema. Y hay avances. Y seguía avanzando. Pero vamos a pasar rápidamente a lo que pasó el año pasado. Entonces, ¿qué pasa el año pasado? Naciones Unidas asegura que hay violaciones confirmadas al cese del 30 de noviembre.
Después aparece por acá, se instala oficialmente la mesa, que esto fue cuando salió precisamente a hablar Iván Márquez. Yo es que Iván Velázquez, Iván Márquez, me equivoqué. Iván Márquez, y sale. Y ahí y sigue creciendo. Ahora, ¿qué está pasando? Vamos al hecho puro. El ELN declara una guerra contra todo lo que se mueva en el Catatumbo. Y el Catatumbo, ¿por qué es esto? Nosotros en videos anteriores hemos dicho y hablado de cómo funciona el Catatumbo o bueno, sus municipios. Por ejemplo, Tibú es un municipio que no le llega plata al Estado, muy poca, depende totalmente del sistema general de participaciones. Es un municipio lleno de coca, de grupos criminales, porque comparte con Clan del Golfo, ELN y Estado Mayor, o sea, de las disidencias. Y estos tres, el ELN dice, ¿sabe qué? Me voy pa'l carajo y me limpio la paz con el que sabemos. Y dijo, voy a comenzar. Y comienza. El ELN actualmente es la GAO más porosa que tiene el país, al lado del Clan del Golfo. Y esto no es la primera vez que un grupo grande quiere exterminar a uno pequeño. Ya había pasado con las FARC contra el ELN hace mucho tiempo. Pero ahora ellos toman la decisión de todo lo que camine. Firmante de paz, campesino, es objetivo militar. Y la crisis en el Catatumbo se abre y se sigue generando por eso. ¿Por qué? Porque es que el Catatumbo, además de tener tierras ricas para plantar cultivos de droga, además de eso también tiene una capacidad petrolera gigante en ese sector. Y además de que todo también está en la economía de frontera, la frontera con Venezuela. El ELN lo ve muy práctico, pero es que esto ya se venía avisando. El ex senador Ariel Ávila había dicho, digo, el senador Ariel Ávila había dicho claramente y contundentemente de que esto se iba a esparcir a territorios como el Cauca, el Guaviare, Arauca y el Catatumbo, 4 puntos de región. El presidente Gustavo Petro, al ver que ya hay 32.000 desplazados y todo el proceso, toma una decisión. Está de conmoción interior, pero en solo un punto de la región. El decreto salió precisamente el día de hoy. Hoy salió el decreto. Y esto es claramente algo que significa. Y aquí lo deja muy claramente. Conmoción interior en los municipios de la área metropolitana de Cúcuta, la región del Catatumbo, municipios de Río Oro y González en el departamento del Cesar. En pocas palabras, sustrayeron las políticas a quedar solo en un sector la conmoción interior. Yo haya sido el presidente, como un analista verdadero, pongo también la crisis en Arauca y Guaviare, porque no está fácil tampoco allá. ¿Por qué? Porque el ELN tomó la decisión de generar un ataque masivo. Y sí, está mal. Y tendrá que el gobierno nacional tomar las decisiones más prácticas para evitar toda esta crisis. Pero la paz total fracasó. Fracasó porque no tenemos acuerdos con el Estado Mayor Central. Iván Mordisco los ha mantenido rotos, lo hemos dicho. Segunda, Marquetalia es el único que mantiene. El ELN está desatado. Clan del Golfo dijo ya no sigo más. Porque no existe sometimiento a la justicia para ellos. Y no existe ese proyecto de sometimiento a la justicia. Y es un punto relevante porque no hay voluntad de paz y no hay herramientas para hacer la paz. Y las herramientas de justicia transicional se tienen que hacer. De esa manera es contundente. Señores, esta es la luna política. Y espero que les haya gustado mi análisis de la crisis del fracaso de la ley de paz total. Y gracias a todos.